Algunos indicadores de cómo cerramos el año. Bueno, esta es la variación del tipo de cambio hasta el último día del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este es el dólar hoy, que sí tuvo una depreciación, entre otras cosas es por la incertidumbre en Estados Unidos y las variaciones, particularmente de las tasas de la Fed, y esperamos que una vez que entre el presidente Trump, pues entremos en un periodo de estabilización. Pero miren, variación del tipo de cambio respecto al dólar estadounidense por divisa. Vean la devaluación, por decirlo así, de otras monedas, para que no digan que es un asunto de México, sino que es un asunto internacional lo que se está viviendo. Es decir, México está entre las monedas que menos depreciación tuvo. El empleo formal en México, en diciembre, todos los diciembres hay una disminución del empleo, pero hasta noviembre estábamos en el nivel más alto. En enero esto es evidente que se va a recuperar. Normalmente es así, vean ustedes como todos los diciembre hay una caída, que no tenemos que trabajar en esto porque muchas veces el contrato de las personas llega hasta diciembre por distintas razones en donde el empleador no quiere destinar los recursos necesarios para aguinaldos, etcétera, etcétera, y hay que trabajar en ello, pero estamos en los niveles más altos en noviembre de empleo, adelante. El salario medio más alto, 17,867, cerramos. Este es el salario mínimo, este es el incremento ya contando el incremento del 2025, 135% de aumento en el poder adquisitivo respecto al 2018. Vean dónde estaba México en salario mínimo en el 2018. Estábamos en el nivel más bajo de América Latina y el Caribe. Hoy estamos esperando algunos datos de los países que están por encima de México. Brasil es hoy el país con menor salario mínimo, después Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala, y después arriba de nosotros Ecuador, Uruguay, Chile, Honduras, Panamá y Costa Rica. Pero México pasó del último lugar a por encima del nivel medio y vamos a seguir aumentando el salario mínimo, como saben, hasta poder alcanzar 2.5 canastas básicas. Tasa de desempleo, México está en 2.5, equivalente a Japón, y solamente Corea del Sur, en términos de los países de la OECD, tiene una menor tasa de desempleo, pero vean el desempleo particularmente en España 11.21%, Estados Unidos 4.2%. El precio de la mezcla mexicana de exportación, precio promedio de la gasolina, mañana viene la Secretaría de Hacienda, vamos a hablar de distintos temas y entre otros a platicar sobre el tema del precio de la gasolina, pero comparado con muchos otros países del mundo. Y evaluación de los ingresos tributarios, récord histórico, cerramos el 31 de diciembre con más de 400,000 millones de pesos adicionales a los del 2023. Incremento en puntos porcentuales de la deuda, que también este es un tema que están planteando. De todas maneras estamos por debajo del crecimiento de los otros gobiernos, del gobierno de Peña particularmente. Esto tiene que ver, entre otras cosas, por el dólar. Deuda pública respecto a otras economías mundiales, aún con esta condición, México está abajo de Corea del Sur, Australia, Alemania, Sudáfrica, Brasil, Reino Unido, Canadá, España, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón. Inversión extranjera directa récord, 34,313 millones de dólares. Y bueno, somos hoy el principal socio comercial de los Estados Unidos. Reservas internacionales del Banco de México en niveles récord. La inflación anual en 4.55% en noviembre, está por dar INEGI los datos de cómo cerramos en diciembre. Recientemente sacó un dato, este es el dato del INEGI, crecimiento del PIB, si bien es hasta el tercer trimestre en 1.6%, pues estamos por arriba de Corea del Sur, Francia, Bélgica, Italia, Austria y Alemania. Seguimos siendo la 12ª economía del mundo, pasamos de la 15 al 12, estamos por encima de España, de Corea del Sur, de Australia, de Indonesia, Países Bajos, Turquía, Arabia Saudita y Suiza. Algunos de los indicadores para los pesimistas de la oposición. En estos indicadores que mostraba hace unos momentos, ¿a qué le podemos atribuir que se den estos resultados, Presidenta? Pues a que el modelo del humanismo mexicano funciona. La 4T da resultados. El otro día estaba leyendo hace
antier, ayer, a los comentócratas que dicen que se acabó la democracia en México, atribuyen el mal resultado que tuvieron en la elección, porque en realidad es eso. ¿Por qué no se sientan a hacer una autocrítica? ¿Por qué les fue tan mal en el 24? Porque atribuyen su mal resultado a su falta de representatividad en el Congreso de la Unión. Y entonces vuelven con que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral no sobrerepresentó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cuando ya está más que demostrado que se aplicó la fórmula que dice la Ley de Procedimientos Electorales, igual que se aplicó en el 21, en el 18, en el 15. Entonces, en realidad, deberían hacerse una autocrítica. ¿Por qué les fue tan mal? ¿Por qué ganaron en tan poquitos distritos? ¿Por qué estados gobernados por ellos ganamos los diputados federales y los senadores? En vez de decir que hay falta de democracia, que México está yendo al autoritarismo, cuando sus propios escritos en contra del gobierno demuestran pues que es falso, ¿no? Que hay libertad de expresión, libertad de reunión. Entonces, la 4T da resultados y eso lo reconoce el pueblo de México, porque somos un gobierno del pueblo, aunque no le guste a los adversarios. Ese es el fondo, de que por primera vez los recursos del pueblo, de los impuestos, se regresan en obras públicas, en obras de infraestructura, en obras estratégicas, en programas de bienestar, en derechos sociales, y así va a seguir siendo, porque el pueblo decidió que continúe la cuarta transformación. Entonces, siempre nuestra economía está vinculada con otras economías, particularmente la economía de los Estados Unidos. Pero eso antes decían que lo que le pasara, cualquier cosa que le pasara a Estados Unidos, pues iba a ser 5 veces mayor en México. Decían aquella cosa de, no me acuerdo cómo era el de Carstens, aquel resfriado. Y ahora lo que estamos haciendo es fortaleciendo la economía interna. Y ya en estos primeros 15 días vamos a presentar el Plan México, para que se vea que además de todo lo que hemos hecho, hay un plan para los próximos años de fortalecimiento de la economía nacional y de bienestar del pueblo de México. Entonces, el pueblo de México está con el gobierno y el gobierno no va a traicionar al pueblo de México. Estas mismas voces críticas han señalado que en este esquema de los programas del bienestar ya no va a haber suficiencia presupuestal en un futuro, que ya va a ser insostenible este esquema. ¿Qué responder a esos señalamientos? Pues que es falso. Vamos a llegar a cerca de $1 billón de pesos en adelante de programas de bienestar y derechos sociales, sin contar educación y salud. Para nosotros es inversión. Fíjense, aprovechando, ¿cuántas veces dijeron que estaban a favor de los programas sociales? La candidata del PRIAN se sacó sangre para firmar de que estaba a favor de los programas sociales. Nada más que los partidos que la postularon han votado en contra de los programas de bienestar. Recién la reforma constitucional que hace derechos los programas del bienestar, primero dijeron que le iban a votar a favor, luego la votaron en contra, o sea, votaron en contra y luego dicen por qué que hay autoritarismo, porque no votaron por ellos. Entonces hay recursos, hay un manejo del presupuesto honesto, que es lo más importante. ¿De dónde sale ese recurso? Pues de erradicar la corrupción y los privilegios. Es la fórmula de la austeridad republicana, de la economía moral, del humanismo mexicano, del juarismo. Entonces esa es la manera en que seguimos administrando los recursos del pueblo. Y va a haber recursos. Y fíjense, además este año disminuimos el déficit respecto al año anterior. Y va a haber recursos para los derechos y va a haber recursos para obras públicas. En abril, este periodo es todavía de realización de estudios, el primer trimestre, pero en abril inicia la construcción de todos los trenes y hay recursos para carreteras y hay recursos para obras de agua, pues es solamente administrar adecuadamente los recursos del pueblo. Continuando con un poquito acerca de la economía, le quería preguntar, pues, con la famosa cuesta de enero, su mensaje acerca de esto, y pues hemos visto en muchas de las portadas mensajes no positivos o negativos acerca de la economía de México, y una de esas pues es que se van a ir las inversiones, que no hay las inversiones que se esperaban, o que se prevé incluso en este sexenio la peor creación de empleo. ¿Qué mensaje tiene para los mexicanos que ven o que son invadidos especialmente por estas portadas
miradas tan negativas a este inicio de año y que pues cuando uno camina en la calle pues no ve esa falta de empleo, no ve esa economía que se está movilizando. Muchas gracias. Sí, hay esta idea de que en el pasado, antes del 2018, de diciembre del 2018, que el Estado no tendría por qué participar en la planeación económica o incluso en sectores de la economía. Es una de los fundamentos del modelo neoliberal. Y entonces era esperar a ver el mercado qué decía, qué hacía el mercado. Lo único que había que hacer era cada vez de regular más para que el mercado hiciera su propio trabajo. Esa es la tesis todavía de muchos, pero cada vez menos, la verdad, porque fue un fracaso ese modelo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero, la inversión pública. Y la inversión pública tiene que ver también con los programas y los derechos sociales, porque no consideramos el apoyo a las mujeres como un gasto, sino es una inversión, que además distribuye recursos. Y esa distribución de recursos pues genera mercado. Y al generar mercado, pues evidentemente genera mayor producción. Entonces estamos hablando de 800,000 millones de pesos que van a ser distribuidos a todo el pueblo de México. Esa es una inversión. La segunda es la inversión pública en carreteras, en obras de agua potable, en trenes, en vivienda. La inversión pública en vivienda va a generar alrededor de 600,000 empleos. Se estima que por una casa que se construya se generan de manera directa 4 empleos y de manera indirecta por lo menos el doble. Entonces la inversión en vivienda ya estamos en 2025, este año, pues va a generar empleos muy importantes. Entonces hay una participación, hay una decisión de participar en inversión pública. Además va a haber inversión en generación eléctrica, va a haber inversión en Pemex y además estamos planteando diversas formas de inversión mixta junto con la iniciativa privada. Y además el Plan México, que da incentivos y orienta la inversión privada vinculada con estas obras de infraestructura para poder potenciar la relocalización de las empresas, que por más proteccionismo que vaya a venir por parte del gobierno de Estados Unidos con la administración Trump, de todas maneras requieren de México. Y además nosotros vamos a seguir convenciendo y trabajando para el reconocimiento del tratado comercial. Pero de todas maneras, el vínculo económico es muy importante entre México y Estados Unidos. Y nosotros estamos haciendo un programa de sustitución de importaciones, particularmente de Asia, para que en México se produzca lo que hoy importamos. Entonces, eso nos hace ser muy optimistas en lo que va a ocurrir en México este año. Y además porque los mexicanos y mexicanas somos de primera. No hay pueblo más trabajador que el pueblo de México. Entonces, nos va a ir bien. La visión esta de que no va a crecer la economía, de que pues es esta visión pesimista que piensa exclusivamente en lo que los mercados van a definir respecto a México. Y la verdad que hay una muy buena opinión de México en todo el mundo, Vean la alegría a mí que me dio de ver lleno Acapulco. Ya lo vamos a presentar, el nivel de ocupación hotelera de Acapulco, mucha solidaridad con Acapulco, la verdad, es muy bueno. Y en otros lugares de México. Entonces el turismo va a seguir, el Tren Maya pues ya poco a poco va a ir todavía teniendo. Por cierto, hay fotos ahí del Tren Maya, a ver si lo vamos a invitar también de nuevo que presenten el resultado de estas ofertas que se hicieron en el Tren Maya en diciembre. Fue todo un éxito y va a seguir aumentando el turismo en nuestro país. Lo planteó la Secretaría de Hacienda, si mal no recuerdo, es 2.3%.